Y nada, pues que somos todos romanos, aunque no lo sepamos, ¿verdad? Pues, y aquí en la provincia, pues más todavía. Con todos nuestros yacimientos y con todas nuestras excavaciones y en un sitio estratégico como está Roma aquí en nuestra provincia representada. Y claro, él nos va a decir por qué actualmente somos romanos, igual que ellos lo fueron y lo seguirán siendo. Gracias, Emilio. Muy bien, muchas gracias, Elena. Gracias a la Diputación, que apoya siempre estos actos, y yo me siento muy orgullosa de organizarlo. Gracias. Muchas gracias, Elena. Bravo. Gracias. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo. Pues no. En realidad empieza, en el principio era el selfie, que es lo que nos vamos a hacer. Lo primero. Un selfie. Así que sonreíd. Cuando llevábamos mascarilla decía sonreíd con los ojos. Ahora puedo decir sonreíd de cuerpo entero. A ver, que se os vea ahí. Ya hemos acabado. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, una vez estaba en un acto, esto lo cuento siempre, ¿alguno reincidente de los que está aquí? Hay reincidentes. Una vez, entonces esto me lo habéis escuchado, pero como es verdad lo cuento. Estaba en un acto y se entregaban unos premios. Yo vivo en Madrid, pero nací en La Rioja. Compartimos el mismo patrón, Palencia y La Rioja. ¿Lo sabíais? Sí, hombre, Baco. El dios Baco, vamos, es el mismo patrón. Bueno, y estaba allí en un acto y se entregaban unos premios en un salón como este y recogía uno de los premios un modesto alcalde de un pequeño pueblecito y el hombre cuando salió a hablar se puso en un atril como este y dijo, antes de hablar quiero decir unas palabras. Y eso me pareció genial. Yo me reí como vosotros ahora y pensé, este hombre es un sabio, porque ¿qué es un prólogo? Pro es lo que va adelante y logos es muchas cosas. ¿Hay alguien de griego? Entonces hay dos. Logos es muchas cosas, ¿verdad? Y viene lógica, pero es palabra también. Entonces un prólogo es unas palabras antes de hablar. Así que yo también quiero decir unas palabras antes de hablar. Esto está abierto, me han dicho, hasta las 11:30. O sea, tenemos 3 horas. No tengo prisa. ¿Tenéis prisa? Mañana fiesta, ¿no? Hasta las 11 que nos conectemos en la radio hay tiempo, ¿no? Bueno. Unas palabras antes de hablar. Primero, de agradecimiento a la Diputación de Palencia por organizar esta conferencia, este acto. Está Patricia, la he visto, está por aquí. Patricia Pérez, que es la diputada de Juventud, la pobre, de cosas que tiene que hacer, ha venido aquí a estar 3 horas, ya te he dicho, digo, en fin. Mil gracias, y a María Ángeles por la organización, y a Elena, que no sé dónde se ha metido. Está ahí atrás, como siempre, Elena Gutiérrez, que es fantástica, y que se jubila dentro de un mes y pico. Sí, no sé qué va a ser de esto sin ti. Y, en fin. Oye, la Villa de la Almeda, que es una de las cosas por las que más orgullosos podéis estar los palentinos, ella estuvo allí, era todavía más joven de lo que es ahora, con Javier Campos ahí trabajando desde el principio. Bueno, gracias a la Diputación, gracias a María Ángeles, a Patricia, a Elena por invitarme. Yo estoy feliz siempre de venir aquí. Yo ya estuve, antes de la Villa de la Almeda, estuve en esa reencarnación, estuve también, construyendo la villa, pero ya incluso antes pasé por aquí con Escipión Emiliano, cuando vinimos en la conquista, y aquí nos costó mucho conquistar, Bueno, que gracias a todos y a la Diputación y a los escuchantes. Aquí hay unos cuantos, ¿no? A ver, escuchantes del mundo. Bueno, unos cuantos, pero no todos, no todos. Esto lo tengo que explicar para los no escuchantes. ¿Vosotros sí sois escuchantes? No. Para los no escuchantes, porque entonces los no escuchantes dicen, ¿este qué gilipolleces dice? Fernández, la directora del programa de Radio Nacional Radio 1 los fines de semana, que es de 8:30 a 12:30 esta temporada, dice que ya no tiene oyentes, que tiene escuchantes, porque no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Cuando alguien no hace caso decimos, quien oye, llover. Y en cambio cuando vas al médico, yo ahora hago esta pregunta, yo soy hipocondríaco de manual, ¿hay algún médico en la sala? Cuando vamos al médico, y aprovecho, ¿hay algún médico en la sala? Sí, uno atrás, ya estoy tranquilo. Cuando vamos al médico y nos pone el aparatejo para escuchar, que se llama fonendoscopio. Es maravilloso. Para escuchar se llama fonendoscopio. ¿A qué suena fonendo?
eso ya nos suena. ¿Y escopio? ¿En qué otras palabras que no suenan aparece? Microscopio, telescopio. Pues eso es mirar. Es buenísimo, ¿eh? O sea, nos está oyendo los pulmones, pero con tanta atención que el aparato está mirándolos, pero no los mira, los oye. Con tanta atención, ¿cómo se llama? Auscultar. Decimos que el médico nos ha auscultado. Eso es latín, eso no ha cambiado. Esto lo hablábamos en la Olmeda hace 1600 años. O sea que no ha cambiado. Auscultar, eso que que el médico hace con tanta atención, es lo mismo, la misma palabra que escuchar. Auscultar no ha cambiado y escuchar es la forma que ha evolucionado. Porque nosotros hablamos un latín, digamos, mal hablado, que ha evolucionado, ¿no? Pero es genial, conviven las dos. Y me parece mágico también que sigamos utilizando las mismas palabras que hace, bueno, el latín tiene aproximadamente 3.000 años. Un tipo de la Olmeda que estuviese ahora aquí escuchándonos no entendería todo lo que decimos, pero entendería muchas de las palabras que utilizamos. O sea que no solamente hablamos latín sin darnos cuenta, sino que además somos romanos, aunque no nos demos cuenta, es de lo que he venido hoy a hablar hoy. Y que es el subtítulo de uno de los libros de Calamares a la Romana. Y dichas estas palabras, antes de hablar, vamos a hacer un repaso rápido, porque digo que somos romanos, aunque no nos demos cuenta. El título, bueno, la charla la he titulado Somos romanos aunque no nos demos cuenta. El título del libro, no, esto todavía, es para abajo, o sea, me he ido ya al final directamente, quedan todavía 2 horas y media. El título del libro, ¿por qué lo titulé Calamares a la Romana? Porque siempre intento titular los libros de una forma divertida, como Latin Lovers, en fin, Locos por los clásicos, etc. Y porque o sea, yo no tengo ni idea. Hay quien al principio me decían, pero has escrito un libro de cocina. Los que me conocen, yo no sé cocinar, no sé manejar el microondas. Para mérito, ¿eh? Soy el rey de las latas, si estoy yo solo. Oye, para eso hay que dar de comer a los de las latas, ¿no? Bueno, pero es que siempre me encantan los calamares a la romana, me encantan los bares, me encantan las librerías y me encanta pensar que alguien entra en una librería y dice, ¿tienen calamares a la romana? Y digo, pues así lo voy a titular, Calamares a la Romana. Bueno, ¿os acordáis de la escena de ¿Alguien ha visto La vida de Brian? De los Monty Python, la hemos visto, ¿no? ¿Os acordáis de la escena esa en la que están ahí reunidos los del Frente Popular de Judea a ver cómo pueden echar los romanos? Vamos a verla. No, esto Le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje. ¡No hay chantaje! Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, claro, no desarrolles más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. Y las carreteras. Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación. La sanidad. La enseñanza. Sí, de acuerdo. Y el vino. Claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. La paz que te folle un pez. Es que es buenísima la escena, ¿eh? Es buenísima. Los Monty Python, ojo, 2 estudiaron en Oxford, ¿eh? ¿Os acordáis de Mr. Bean, Rowan Atkinson? ¿Lo habéis visto alguna vez? Este es ingeniero por Oxford también, ¿eh? Y de estos Monty Python 2, yo estuve ahí un año. Coincidí con Mr. Bean. Bueno, hay 3 cosas que no hacen hay 4 cosas los Monty Python en esta escena memorable de la vida de Brian.
han hecho los romanos por nosotros, la película, no dicen que el latín, que es la lengua de la que vienen todas las lenguas romances y sobre la que hablo los domingos a las 11:11 en Radio 1, Radio Nacional, en el programa de Pepa Fernández, que Pepa dice que en ese programa no hay oyentes, sino escuchantes. Y los domingos yo tengo un programa de latín que se llama Verba Volant, que es a las 11:11. Esto lo pregunto a las 11 y pico cuando acabe, al salir. El que no sepa se queda... Yo tengo prisa. O sea, mañana por la radio desde aquí. O sea que me levanto a las 10:30, me conecto y ya está. Bueno, el latín, de la que vienen las lenguas que están prácticamente todo el mundo, el español, en fin, las lenguas peninsulares menos el euskera, que tiene mucha influencia del latín, el italiano, el portugués, el francés. El inglés tiene el 80% del vocabulario que viene del latín. Richard Vaughan, no yo, Richard Vaughan dice que para saber inglés hay que estudiar latín. Bueno, eso no lo dicen. No dicen otra cosa fundamental, que es el derecho, que está en todo el mundo, incluso en países que no tienen nada que ver con la lengua y cultura latinas, en China, en Japón, en la India. Oye, está el derecho, o sea, es lo que regula el mundo. Esto, la idea del ciudadano, desde un punto de vista jurídico, la relación de un ciudadano con otro y con el Estado, con la cosa común, eso lo han hecho los romanos por nosotros, ¿no? O sea, que somos romanos. Y esto, como digo, en todo el mundo. Y luego hay otra cosa que han hecho también, que es el humor. ¿Cómo que el humor? ¿Es que no nos reímos todos? Sí. Pero una cosa es la risa y otra el humor. Esto es como la diferencia entre el sexo y el amor, ¿no? La forma de manifestar el amor es cultural. Y la idea que tenemos nosotros de entender el humor, que no tenemos el mismo sentido del humor que tienen los chinos, ¿no? O los japoneses, nos viene también de los romanos. No, pues todo esto es lo que han hecho los romanos por nosotros. Y esto lo vemos en el... Bueno, hay una cosa que dicen aquí, las calzadas. No sé si habéis visto una noticia que se ha publicado estos días del mapa de carreteras del mundo romano. ¿La habéis visto? Se ha hecho pública esta semana, que es el doble de lo que se tenía calculado. O sea, que se puede dar, estaba creo que medido más o menos en 100.000. Yo lo decía, digo, pues hicimos más carreteras. Me acuerdo yo, ¿sabes? Y el doble, más de 200.000. O sea, más del doble. 7 veces la vuelta al mundo las carreteras que hicimos los romanos. Esta serie que triunfó, la de Aquí no hay quien viva, esto era Roma. O sea, realmente recoge perfectamente cómo vivían los romanos. Me parece absolutamente genial. Porque, claro, tenemos la idea de que vivían en casas, ¿no? En chalés, los romanos. Pues no, esto porque, claro, por Ben-Hur, Quo Vadis y todas estas cosas. Y los que tenían dinero vivían en las domus estas, ¿no? En los chalés, con los atrios, con el agua. Yo cada vez que los árabes trajeron el agua, cómo aprovechar el agua, las casas, digo, pero por favor, o sea, estos vinieron después que vinimos nosotros los romanos. Vitruvio, que es un arquitecto que escribe un manual de arquitectura, habla de hasta 6 tipos distintos de atrio, cómo recoger el agua, cómo aprovecharla en el patio, etc. Bueno, ya lo hemos visto en la escena de los Monty Python, ¿no? Lo de los acueductos. Para los romanos el agua era absolutamente fundamental para poder llevar a cabo las ciudades. Vivían sobre todo en ciudades y por la higiene, las termas, las letrinas que vamos a ver ahora, etc. Bueno, pues unos cuantos vivían ahí, en los domus y en los chales, pero la mayor parte vivíamos en edificios de 3, 4, 5 y hasta 6 alturas. Esto que veis a la izquierda es una reproducción de una manzana de casas en el puerto de Roma, que era Ostia. Roma está a unos 19 kilómetros del mar, en el Tíber, que era y es navegable, ¿no? Bueno, Augusto, ¿cómo sería la cosa? Que Augusto, en el siglo I, prohíbe que se hagan edificaciones de más de 6 alturas. Claro, no había ascensor, no había luz eléctrica, no había agua corriente. Oye, mis abuelos eran mis padres eran de un pueblito de Soria, y yo nací en el 63 y recuerdo perfectamente la traída al pueblo. Nos matábamos los nietos por no ir por agua a la fuente. Ahora mataría por ir, ¿sabes? Y por estar con mis abuelos. O sea, yo he vivido que no había agua corriente en las casas. No sé, vosotros seguramente ninguno, ¿no?
Menos mal, no soy el único. O sea, claro, esto se lo cuentas ahora a los alumnos y no lo entienden. Digo, oye, queridos, cuando les doy clase en la Complu, digo, que es que no había agua corriente en las casas, ni había luz. En fin, la humanidad ha estado miles de años así, ¿no? Bueno, pues imaginaos lo que era en vivir sin ascensor, sin agua corriente, sin luz, en edificios de hasta 6 alturas. Ahora, lo más caro en Madrid y en Palencia es el último piso y el ático, ¿no? Y lo más barato siempre son los primeros. Pues en Roma al revés. Los más caros eran los primeros pisos y los más baratos los últimos. Bueno, ahora hablamos de eso también. No. Porque primero, no tenías que subir y bajar 6 pisos todos los días, varias veces. Y sobre todo, no es que hubiera incendios todos los días, pero había incendios como los ha habido, bueno, y los sigue habiendo, ¿no? Pero ya menos los ha habido en Europa. Ya no me voy a otras ciudades del mundo durante hasta bien entrado el siglo XX. Y, por tanto, era mucho más seguro vivir en el primero o en el segundo que vivir en el último. Hay un poeta latino que se llama Marcial, que era de Calatayud, de Bilbilis, por eso a los de Calatayud se les llama bilbilitanos. Se va a Roma, bueno, era un juerguista, mucho cuidado, el rey de la noche romana, y dice, no tengo dinero, estoy viviendo en un 5.º piso, Dios mío, a ver si vendo unos poemas y me puedo ir al segundo. Y dices, ¿por qué? Pues por todo esto, claro. Bueno, entonces vivían en edificios como este edificio tipo, donde tengo el pasador. Y aquí, esto de arriba, esto tiene láser. No tiene. Wow, me encanta el láser. Es que así a punto. Esto que veis arriba, esto es un resto de una manzana. En latín se llaman, qué bonito, insulae. Insulae da en castellano islas. En catalán las manzanas son illas. O sea, viene de ahí directamente ínsula. Es muy bonito porque es una imagen, una metáfora preciosa. En el océano de la ciudad, en el mar de la ciudad, vivimos en islas, ¿no? Pues lo de arriba es una reconstrucción de una ínsula, de una manzana. En la parte de abajo estaban las tiendas. ¿Alguien ha estado en Pompeya? ¿Os habéis fijado? Pompeya era una ciudad de vacaciones que ni siquiera era un municipio de aproximadamente 25.000 habitantes y está excavado, yo creo que no llega a la mitad, y tiene 300 bares. O sea, ¿de dónde nos viene la afición a nosotros? ¿Sabes? Tenemos que pasear por Palencia o por Logroño. ¿De dónde nos viene? De los romanos, claro. Bueno, y en Pompeya, si os habéis fijado, en las tiendas y en los bares hay una ranura en el suelo. ¿Por qué? Para cerrar, porque ahí corrían la verja del establecimiento. No sé si os habéis fijado. Pues si vais, fijaos. Sí, entonces estaban por cierto, palabra que ha cambiado en 3.000 años, taberna. Me encanta. Me dice, taberna, joder. ¿Por qué dices taberna en lugar de bar? Porque me gusta mucho más. Bueno, bar también es latín, barra. Bueno, entonces abajo estaban las tabernas, las tiendas, había toldos, Había toldos también en los anfiteatros, Había entradas de sol y entradas de sombra. Bueno, había toldos. Normalmente los dueños vivían al fondo del establecimiento o en el primer piso. Había patios de manzana. Hay patios de manzana. Bueno, ahora ya menos, ¿no? Ahora lo que hay es urbanizaciones, ¿no? Las nuevas construcciones lo que hacen es poner la piscina adentro, la zona verde, etcétera. Y a ver si... Cuando alguien se pone a leer su libro es terrible, porque me pueden dar las 12:30 en lugar de las 11:30. Pero es que quiero leer ese testimonio porque es maravilloso. Es maravilloso de un tipo que llega a Roma. A ver dónde lo tengo eso. Un tipo que llega a Roma y dice, pero esto parece... A ver, dice, esto parece un jardín vertical. Y os lo quiero leer tal cual, y si no lo encuentro, pues no lo leo, porque entonces me van a dar todavía Sí. Sí, es que es... A ver... No lo encuentro. Pero lo dice, Lo dice.
No, que llega, es un tipo que llega a Roma, un griego, y dice, ¡qué maravilla! Parece un jardín vertical. Si habéis estado en Madrid, ¿os habéis fijado en la pared que hay antes del Caixa Forum? Yo me acuerdo de eso. Claro, ¿por qué? Porque en todos los pisos hay más testimonios de ello. Ponían plantas, macetas, flores. Eso lo hemos perdido. Yo cada vez veo menos eso en nuestros pisos. Y dice, ¡qué maravilla! Claro, el que viene de Grecia, donde en Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, 1 millón de habitantes. Claro, por eso, cuando te tenías que desplazar, no había metro, no había autobús, no había taxis y no podías desplazarte por según qué zonas del centro de Roma con el vehículo. Si digo vehículo, no digo coche, estoy diciendo vehículo, que es una palabra latina, con los carros. Porque aquí también hay Palencia Central, más o menos. En Madrid no sabéis que hay, bueno, en las ciudades grandes, Madrid, Barcelona, tal, hay un Madrid Central, que no puedes pasar con el coche, a no ser que tengas ser residente, etiqueta y tal. Ya había en Roma. Todo lo que digo es verdad, ¿eh? O sea, no os penséis que me lo inventes, porque ¿cómo es posible? Sí, entonces no te dejaban entrar con tu vehículo. No podías, ni siquiera los entierros podían utilizar un carro, digamos. O sea que ni siquiera había zonas en las que podías pasar con un carro. Imaginaos lo que era irse de un sitio a otro. Así que Marcial, este poeta paisano nuestro, dice, le manda a un mensajero, como ahora, ¿no? A un mensajero de los de ahora, por no ir él, y le dice, oye, que no esta noche, que tengo que atravesar la ciudad y que ya quedaremos otro día a cenar. Porque claro, tenía que ir andando. Buenísimo. Bueno, entonces tenían patios centrales, ponían toldos, persianas. Oye, ¿y cómo tapaban, la pregunta, cómo tapaban las ventanas? No, porque no tenían el vidrio como nosotros. Bueno, pues de Hispania exportábamos aceite, exportábamos vino, trigo, una salsa que le ponían a todo, que ahora sería incomible para nosotros, el garum, que era un pescado fermentado, ¿sabes? O sea, casi como el ketchup. No, es broma. No, a quien le gusta el ketchup, a mí no. Mira, tomate no tenían los romanos, eso lo trajimos los españoles de América. Bueno, y también una cosa que era el lapis specularis. Ya la palabra lápiz, lapidis, ¿no? Piedra, specularis, speculum, que es una piedra así es traslúcida, ¿no? Que te protege, o sea, permite pasar la luz, porque si no lo tapaban o con madera. El pueblo de mis abuelos, las ventanas eran pequeñas, las paredes enormes, eso lo habéis visto, y los ventanucos eran de madera, no había cristal, me acuerdo perfectamente. Oye, siglo XX, mediados del siglo XX. Y entonces eso permitía que pasara la luz, protegía del frío. Y si no tenías lápiz specularis, pues una piel o, sobre todo, madera. Y como ahora, o sea, hay una cosa de un tipo de un inglés, Chesterton, que dice, ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos? Me parece buenísimo. Y yo siempre digo que a los romanos y a los clásicos hay que acercarse no para hacer un club de fans. Oye, yo doy clase de eso, pero no soy un fan de ellos, no. Hay que acercarse para entendernos a nosotros mismos, para entender el mundo que nos rodea y para saber qué decisiones que tenemos que tomar. Y para cometer otros errores, no los mismos. Por ejemplo, uno que seguimos cometiendo, joder, no hemos aprendido en 2000 años, es el precio de la vivienda. Sí, era tremendo ya. O sea, es muy sencillo, ¿eh? Ya los romanos dicen, bueno, dice, más suelo. Claro, es lo que pasa ahora. Juvenal dice, este es un tipo del siglo después de Cristo, y dice, con lo que ahora inviertes hace 2000 años de este texto, bueno, 1900, bueno, redondeamos en 2000, no pasa nada. Con lo que ahora inviertes en el alquiler de un año por un agujero tenebroso en Roma, en Sora, Frusinón o Fravateria, son unas ciudades cerca de Roma, ¿no? En estas ciudades, voy a empezar otra vez, por lo que ahora inviertes en el alquiler de un año por un agujero tenebroso en Roma, en estas ciudades dispones de un huerto y de un pozo poco profundo de donde no tienes que andar sacando el agua con soga, sino que ésta se distribuye entre las tiernas plantas gracias a una simple canalización.
Vive enamorado de la azada y propietario de un huerto cultivado con el que podrás dar de comer a 100 seguidores de Pitágoras. Ya es algo, atención a la frase que es maravillosa, ya es algo, sea en el lugar que sea o en el rincón que sea, convertirse en señor, aunque sea de un solitario lagarto. Qué bueno, ¿eh? O sea, convertirse en señor, aunque sea de un solitario lagarto. Esto es toda una declaración de principios. Yo, a pesar de todo, adoro las ciudades grandes, ¿eh? Vivo en Madrid. Pero esto es genial porque el precio del alquiler era como ahora, ¿no? En las grandes ciudades era carísimo. Julio César, cuando vuelve de la guerra de las Galias, les da una paga extra a los legionarios, ¿no? Y les paga el equivalente, les da una paga extra el equivalente, digamos, al alquiler de un año. Bueno, pues a los que vivían de Roma, a los que eran de otros sitios, les da 800 sestercios, vamos a redondear 1.000 euros. A los que viven en Roma les da casi 4 veces más, porque el alquiler era 4 veces más caro en Roma que fuera de Roma. Nada nuevo, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? ¿Para qué? Cuando dicen in novum subsole, ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos, ¿no? A propósito de lo de vivir en el primero o en el último, este mismo Juvenal dice: ya el tercer piso humea y tú lo ignoras, pero si el fuego prende en el piso más bajo, al desdichado que en el desván habita, donde la teja sola le defiende de la lluvia y el huevo deposita la encelada paloma, ¿qué le aguarda? Tan solo ser el último que arda. Si vives arriba, o sea, ¿qué le queda? ¿Qué le aguarda? Tan solo ser el último que arda. Es que me parece buenísimo. Y lo que os contaba de Marcial, cuando le manda un mensajero, ¿no? No tenían WhatsApp, entonces ¿qué hace? Manda un propio, ¿no? Con eso, y dice: tiene sin duda una hermosa casa y pido a los dioses que la conserves y que prospere por muchos años, pero la tienes al otro lado del Tíber. En cambio, mi comedor da al Laurel de Vipsana, que es una zona de la antigua Roma que está en la parte de norte, ¿no? Digamos. Y yo ya me he hecho viejo en este barrio. Tengo que emprender casi un viaje para saludarte en tu casa. Y ya te saludaré otro día, que hoy estoy muy cansado. Dice, no, esto es buenísimo, ¿no? En fin, pues que aquí no hay quien viva. Y claro, hay otros autores que cuentan los conflictos que tenían entre los vecinos. Eso es absolutamente genial. Esto, el primero no me ha prestado nada, no tenía para hacer hacían un desayuno rápido en casa, dice, no tenía harina y no me ha prestado nada, ya me las pagará y tal. En fin, como nosotros. Como no tenían para cocinar en casa, más que hacían un desayuno rápido, ¿dónde comían? ¿Dónde cenaban? ¿De dónde nos viene a nosotros la afición? Pues de los romanos, en los bares, claro. ¿Qué hemos echado de menos? ¿Os acordáis en la pandemia que hemos echado de menos? No me digáis que las bibliotecas. Entonces me dicen, ¿las bibliotecas? Venga, hombre, no. Echábamos de menos los bares, claro. ¿Y de dónde nos viene la afición? Pues de los romanos. Pero tiene su justificación, como digo, porque si no puedes hacer más que un desayuno rápido por la mañana en casa, y ojo con el fuego que haces además, construcciones de madera como lo han sido durante miles de años, pues ¿dónde hacías la vida? En los bares. Las comidas a la comida la hacían rápida, temprana y muy temprana, y sobre todo la cena era la comida principal. Y lo que os contaba de Pompeya, una pequeña ciudad de vacaciones, era la ciudad de vacaciones de los romanos, de aproximadamente 25.000 habitantes, está llena de bares. En los mostradores, a falta de pantallas para la publicidad, esto es una barra de un bar, de una taberna, entonces aquí tenían los productos, ¿no? El vino. Tomaban cerveza, pero poca. Sobre todo tomaban vino, no lo elaboraban como nosotros. Eso es muy largo de contar, pero bueno. Se han encontrado en Pompeya esa foto, no sé si la he traído. No sé si la tengo, a ver si la tengo, me parece que sí. Sí, la tengo, ya decía. Luego vuelvo a la anterior. ¿Os fijáis en la superior de la derecha? Todas esas ánforas apiladas, esos son ánforas con vino o con aceite.
las tenían ahí y iban vertiendo el contenido en los recipientes que tenían en la barra para ir sacando y sirviendo, y ahí tenían también comida. ¿Y qué comida tenían? Pues en la superior, he dicho de la izquierda, la de la derecha, soy disléxico. En la de la izquierda, esto es un establecimiento de comida rápida que se presentó después de una larga excavación de años hace 2 o 3 Navidades. Y veis que en la barra hay unos dibujos. Eso es el anuncio, la publicidad de lo que tienen ahí. ¿Y por qué digo que es un establecimiento de comida rápida? Porque muchos de los establecimientos tenían mesas, hay un espacio donde tenían mesas, tenían sillas, hay pintadas, hay inscripciones que reproducen 2 tipos jugando a los dados en mesas. Tenían música en directo a falta de altavoces, Spotify y tal, ¿no? Las máquinas de monedas maravillosas, tenían música en directo. ¿Y por qué digo que esa es de comida rápida? Porque está claro que es un restaurante, pero no tiene espacio para mesas. Ahora lo llaman el fast food, no, el takeaway. Esto ya lo tenían los romanos. Es fantástico. Por supuesto hay pintadas que dice el tabernero es un maricón, literalmente. Lo siento, pero es que cuando dicen es no sé qué, no, quinaedus es una palabrota, es un insulto. Barrebajero y obsceno, pero es eso, es lo que significa, ¿sabes? Entonces alguien que no estaba contento con el servicio y había escrito en la parte de abajo de la barra eso, y pues lo habría escrito un par de días antes la erupción del Vesubio, porque si no el tabernero lo habría quitado, ¿no? Y entonces se ha mantenido la inscripción. Y esto que vemos abajo es una recreación. Esto así era, llegaban, se cogían la comida en los establecimientos del takeaway, estos de comida rápida, y se la llevaban. ¿Os habéis fijado? En España esto no es muy habitual. No es muy habitual. Pues en Italia mucho más. Pero también en España, que en muchos sitios, como digo, en Italia en muchos sitios hay en las esquinas de las calles hay pequeñas imágenes hornacinas con imágenes de los santos. En España es menos habitual, ¿verdad? También a veces se ve. Esto también nos viene de los romanos. Porque tenían imágenes de sus dioses, claro, con pequeñas... Nosotros les ponemos velas ahora, también ellos, ¿no? Con esas columnas hasta la mitad, y entonces ahí ponían sus velas, sus pequeños fuegos, atendiendo a los dioses de cada barrio. Cada barrio en latín se llamaban regiones, los barrios, los distritos, digamos, ¿no? Regiones. Tenía, digamos, su santo, como pasa también ahora, ¿no? Que tenemos nuestros patrones en cada uno de los barrios o de los distritos. ¿Os dais cuenta? Somos romanos, aunque no nos demos cuenta. Y vais a Pompeya, vais a daros cuenta de que esta foto no es tan original. No es tan original. Estos son los Beatles, cuando hacen la foto, ¿no? Para Abbey Road, ¿no? En el paso de cebra. Bueno, este paso de cebra lo hizo Julio César. Sí, Julio César es el primero que pasa a Britania. No funda Londres, eso es posterior, Londinum, fijaos, el nombre viene ahí, es latín, pero ya llega y dice, esto que quede claro, que aquí hemos estado los romanos. Se vuelve, que tenía que conquistar las Galias, y luego es Claudio, el emperador Claudio, en el siglo I después de Cristo, el que ya hace la conquista de Britania. Y es el que funda Londres como una ciudad capital, digamos, ¿no? De la Britania. Por eso os acordáis que la BBC le dedicó hace años la serie maravillosa esa de Yo Claudio. ¿La recordáis? Fantástica, ¿no? Que está basada en el libro, las 2 novelas de Robert Grace, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. ¿Por qué los ingleses tienen esa devoción por Claudio? Pues porque fue el que los romanizó, ¿no? Fue el que los romanizó. Bueno, pero el paso de cebra lo hizo Julio César. Y este paso de cebra es de los romanos. Sí, ¿por qué lo digo? Porque si vamos a Pompeya, esto es Pompeya. Y esto está en más ciudades romanas, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Son pasos de cebra. Claro, son pasos de cebra. ¿Por qué hacían esto? Porque había que dejar espacio para que el agua bajara,
las calles estaban todas preparadas con una inclinación fantástica. Los romanos eran muy prácticos. Los griegos inventan la geometría. ¿Y los romanos qué hacen con eso? Los acueductos, las inclinaciones de las calles. O sea, tienen un sentido práctico de la vida, extraordinariamente práctico. Dice, ¿para qué vamos a filosofar? Si ya lo han filosofado todos los griegos, ¿sabes? Hay un tipo que dice, un escritor del siglo I después de Cristo, que dice, donde esté la belleza de un acueducto, esto es literal, dice, donde esté la belleza de un acueducto, que se quite un templo griego. O sea, esto es, ¿sabes? Oye, esto nos trae el agua. Entonces, estaban calculadas las inclinaciones de las calles de una forma increíble, milimétrica, para que el agua pasara a las cloacas, también los residuos humanos, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en las letrinas, y para que pudieran pasar alcantarillas cada poco, y que para que pudiera pasar el agua y los carros, abastecer, había que desplazarse, etcétera. ¿Qué hacían? Pues los pasos de cebra. O sea que, como digo, esto está todo inventado, que me piso la toga. Esto que vemos arriba, fijaos, todo eso estos son lo que veis arriba, bueno, todo esto es Pompeya, todo esto es la parte de abajo, que son todo tabernas, tiendas, sobre todo bares. O sea, muchísimos bares, todos seguidos, como ahora, ¿no? Los barrios de los bares que tenemos nosotros en las ciudades. Esta reconstrucción, este dibujo me parece absolutamente genial. Los Beatles vestidos de romanos en el paso de cebra de Londinum de Londres. Algo muy importante, las letrinas. Estos son las letrinas de Mérida. ¿Habéis estado? Todos los que vamos nos hacemos esta foto. Pero es que es inevitable hacérsela, O sea, yo me la he hecho también. Esto es genial, ¿no? Mira qué felices están estos alemanes ahí. ¿Y el que está de pie, qué me decís? Ese capítulo del libro lo he titulado, espera que os voy a leer una cosa. Has sido tú, te crees que no te he visto. No hace falta que explique más, ¿no? Os voy a leer el texto de Marcial. Como digo yo, si lo encuentro. Sí, hombre, que está aquí. Joder, ¿dónde está? Dice Marcial. Había pan, qué bien, en aquella casa había pan casero, de harina integral, que es mejor que el blanco, pues me da vigor, y cuando he de hacer cierta cosa y muy personal, la hago sin lágrimas. Es que es buenísimo, ¿no? Es que es buenísimo Marcial, es un genio. Bueno, para los romanos era absolutamente... Me llama la atención que uno de los objetivos... Bueno, cada poco nos vamos poniendo objetivos en la humanidad. ¿Os acordáis que a finales de los años 90... ¿Son ya las 10? No, todavía no. A finales de los años 90 eran los objetivos del milenio, ¿os acordáis? Ahora estamos en el 2030, ¿no? 30, que es esta cosa de colorines que llevan, ¿no? Esa insignia. Y entre él, ¿cómo se llaman? La Agenda 2030, exactamente, la Agenda 2030, gracias. Bueno, en todos estos, hubo una intermedia también, en todos estos uno de los objetivos, pero no de 100, ahora me parece que son 20, es que haya abastecimiento de aguas, los acueductos, y que haya depuración de residuos en las ciudades. Porque hay muchos lugares del mundo donde no se depuran los residuos, ¿no? Esto para los romanos era absolutamente fundamental. Las letrinas. Claro, si tú vivías en una domus, tenías tu letrina particular, ¿no? Tu cuarto de baño particular. Pero si vivías en una ínsula, si vivías en un piso, ¿cómo lo hacías? Pues yendo a las letrinas, que eran comunitarias. Bueno, en parte lo siguen siendo. Las de chicos, los mingitorios, palabra latina que no ha cambiado todavía, son colectivos, ¿no? ¿No? Ahí te pones contra la pared.
Y a mí más de una vez me ha pasado, hombre, ¿qué tal? Y te va a dar la mano. Digo, aquí no, joder. Espérate que acabemos, ¿no? Entonces, alrededor, es que esta foto me parece absolutamente genial, ¿eh? ¿Veis aquí? Ahí está una reconstrucción, pero esta es real. Había por eso el agua era tan importante, ¿no? Porque había unas, digamos, bañeras centrales donde podían lavarse las manos. Por aquí corría el agua por estos canales y a falta de papel higiénico, ¿qué utilizaban? Esponja, con un palo, como las escobillas, pero con esponja. Sí, ¿y dónde lo limpiabas? Ahí, en el canalillo. No, ventilación absoluta. Tenía muchísima ventilación para que no le era mal. Las había públicas, privadas, las había mixtas, individuales. Si tenías más dinero, pues ibas a una privada y pagabas. Oye, en las estaciones de Renfe ahora hay que pagar, ¿eh? ¿O no? Lo habéis visto en Francia hace años. Bueno, dejabas la propina que era casi obligada. Pero ahora en España, si vais a cualquier estación. Sí, en el tren todavía no, que llegará, acordaos, que llegará. Pero en las estaciones a pagar, pues lo mismo. Y entonces ahí hacían la vida social. ¿No es coña? Sí, en los bares y aquí. Marcial cuenta de un tipo que no tenía jeta, no tenía ganas de trabajar, no vivía de que le invitaran los demás a comer, y dice que se pasaba el día merodeando por las letrinas. Entonces, que cuando entraba alguien con dinero, que se sentaba a su lado a ver si conseguía que le invitasen. Y entonces dice Marcial, Dios mío, lo que tienes que oler para que te inviten a comer. Marcial es tremendo, ¿no? Bueno, pues ahí hacían la vida, sí. En las letrinas, palabra que, por cierto, es genial porque viene de lavatrina. Y luego hay una síncope ahí, o sea, lavatrina de lavarse, ¿no? Es diríamos el lavadero, ¿no? El lavadero personal, humano. Esta es una letrina real. No hace falta que explique el funcionamiento, ¿verdad? Vale. Y por dentro iba agua también, permanentemente. Por eso era fundamental el agua para el abastecimiento de agua para las ciudades. Era una cuestión de salud. Era una cuestión de salud pública, Bueno, ¿os acordáis de el barco del amor? Y de las fiestas. Pues esto nos viene también de los... Perdón, que esto... No quiero ver. Esto nos viene también de los romanos. Séneca, este también era nuestro de Córdoba, de Roma, muy serio, siempre ahí estaba escribiendo. El último libro que he perpetrado, yo no sé, un libro de Petro, Carpe Diem, está muy basado en Séneca. Bueno, pero era un tío muy serio. Y está en Roma y dice, aquí no se puede estar, hace un ruido por la noche tremendo. ¿Por qué? Por cierto, porque por el día no podían circular los carros para que se movieran las personas, en fin, para que no obstaculizaran el normal funcionamiento. ¿Y cuándo hacían la distribución de las mercancías para abastecer a una ciudad de 1 millón de habitantes? Pues por la noche, claro. Había varios Merca-Romas, digamos. Aquí hay Merca-Palencia, Merca-Valladolid, Merca-Madrid, sí. Entonces tenían varios distintos puntos. Y si se hacía de día, está bien que yo siempre tengo programados que suenen 2 o 3 móviles para que se despierten los que están dormidos. Eso es fundamental. Se ha retrasado, Habíamos quedado que a las 9:05. Bueno, entonces, si se hacía de día y te pillaba el vehículo, el carro, te confiscaban el carro. Y multa. Fijaos si se lo tomaban en serio. Bueno, entonces, porque había mucho barullo y además la gente salía, tal. Y entonces dice Séneca, aquí no... Me voy de Roma. ¿Y dónde se va? A Nápoles. Y de Nápoles se va a Pompeya. Porque por el día están todo el día de juerga, era una ciudad de vacaciones. Por la noche no pueden ni dormir, pero no por los vehículos, sino por la música que llega de los barcos que hay en la bahía. ¿Os dais cuenta? O sea,
los barcos por la noche juerga, con las luces y música en directo. Nos viene a nosotros la juerga romanos también. Algo que me fascina es la importancia que le daban al cuidado corporal. Algo que hemos recuperado en los últimos años, porque más o menos las mujeres siempre se lo han dado, pero los hombres no. Y los romanos se gastaban un dineral, también los chicos, no solamente las chicas, en la cosmética y en el cuidado. Ahora los hombres también, ¿no? Pero hace unos años no. Y pelo y todas estas cosas, ¿no? Implantes de pelo. Bueno, hablamos de eso también, sobre las 10:30 hablamos de eso. Eso que vemos a la derecha es una... ¿El qué, perdón? Un tocador. Eso es un tocador. Lo redondo es un espejo, las agujas para el pelo, el peine. Yo me acuerdo que mi abuela tenía esos peines, ¿verdad? Es fantástico. Y esto es una reproducción a partir de una pintura que está ya prácticamente... O sea, no es una pintura romana, es una reproducción posterior. Fijaos que de los establecimientos que tenían distinción entre chicos y chicas, he dicho que uno de ellos eran las letrinas, y otros son las peluquerías. Existía la palabra tonsor, que era el peluquero, tonsura, ¿os acordáis? Tonto, ¿no? Toisón, el toisón de oro, bueno, eso es muy largo de contar, y tonstrix, la peluquera. O sea, existía la palabra porque existía la profesión. ¿Y por qué? Porque había peluquerías de chicas también, vamos, y era un auténtico negocio. Importancia al pelo, pues que esto lo tengo que leer porque esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Dice, le da mucha importancia. Augusto, por ejemplo, claro, es que tenía mucha prisa, tenía que hacer un imperio, y cuenta Suetonio de él que dice, no tenía ningún cuidado con el cabello, hasta el punto de que hacía que le cortasen apresuradamente varios barberos a la vez el pelo para acabar antes. Hay un barbero que es muy lento, y Marcial, este paisano nuestro, que era un tío genial, dice, era muy lento, y dice, mientras el barbero termina de afeitar el rostro de Luperco, le ha vuelto a salir barba. Es que es absolutamente genial. Los hombres, bueno, siempre el pelo ha sido un símbolo, ¿no? Un símbolo de poder, de vigor sexual, etc. César, por ejemplo, llevaba fatal ser calvo. Y no es que fuera muy calvo, pero era así calvete. Y entonces el Senado le concede llevar la corona de laurel, no solamente en un acto oficial, y la llevaba, lo cuenta Suetonio, dice, no se resignaba a ser calvo, ya que más de una vez había comprobado que esta desgracia, dice el historiador, desgracia la llama, provocaba la burla de sus detractores. Entonces la corona de laurel solo se llevaba en los juegos y fiestas dedicadas a Apolo, porque es el laurel, la planta de Apolo, y César solicitó el permiso del Senado para llevarla siempre. Así, con eso, disimulaba el poco pelo que tenía. Como no habían descubierto el finasteride y el lacobín, que son dos productos que se utilizan para que no se te caiga mucho el pelo, y todavía no había implantes de pelo, ¿qué hacían? Claro, pero los chicos, no solamente las mujeres, que ahora lo voy a decir, también los hombres. Y de hecho, Marcial dice, hay los romanos, Roma, dice, ese pueblo que no solamente lleva la piel de cabra en los pies, porque hacían las sandalias con piel de cabra, sino también en la cabeza. ¿Por qué? Porque era la base del peluquín. Sí, era la base del peluquín. O sea, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Bueno, a un tipo que se llama Marino, Marcial le dice, ocultas tu reluciente cráneo con los bucles que marca la moda, pero agitados por el viento, estos huyen de su sitio. Marino, ¿por qué no afrontas tu edad con franqueza? No hay nada más feo que un calvo con rizos. Otro no tenía dinero para comprarse un peluquín
Y entonces se teñía la cabeza. ¿Os acordáis de la rueda de prensa de Giuliani? Y se le cae el tinte del pelo por aquí. Bueno, y de este dice: engañas, Julio, con cabellos fingidos mediante ungüentos y tu sucia calva se cubre con pelo teñido. No hace falta que traigas a un barbero para que se ocupe de tu cabeza. Una esponja puede hacerlo mejor. Es que es buenísimo, ¿no? Bueno, a otro le dice: tienes la barba cana, negro el cabello. No puedes teñirte la barba, ese es el motivo, pero sí el pelo. Dice: pasas por joven, un tipo que se llama Letino. Dice: pasas por joven Letino con tus cabellos teñidos. De pronto eres cuervo cuando antes eras cisne. Pero no engañas a todos. Proserpina sabe que eres canoso. Ella quitará la máscara de tu cabeza. Esto es una tía con una prostituta con la que se va a acostar. Bueno, o sea que para los hombres era muy importante. En eso hemos avanzado, porque ahora nos da igual. Pero entonces no. Y para las mujeres, bueno, era el pelo fundamental, ¿no? Muy bien de pelo todas, ¿eh? Ovidio, en El arte de amar, que es un libro para ligar, El arte de amar es un manual para ligar, dice: nos cautiva la elegancia, que los cabellos no estén alborotados. Las manos que los peinan les aportan o restan hermosura. Pero no es una sola la manera de peinarse. Que cada una elija el peinado que más le conviene y que lo decida delante de su espejo. A un rostro alargado le va bien el pelo liso separado en dos crenchas. A las caras redondas les favorece un moño pequeño en lo alto de la cabeza para que se vean las orejas. Que los cabellos de otra cuelguen sobre ambos hombros. Que otra se lo anude a la manera de Diana cuando se recoge la túnica. A una le sienta bien el pelo suelto. Aquella otra está mejor con su cabellera recogida, bien prieta. A una le complace adornarse con una peineta de concha de tortuga. Peínese aquella otra con ondas semejantes al oleaje. O sea, esto es un curso de peluquería. Y lo dice porque está diciendo, fijaos, o sea, hace 2000 años está diciendo a las mujeres qué tienen que hacer para ligar. Hemos tardado la humanidad unos cuantos miles de años en empoderar a las mujeres. Claro, Augusto dice: ¿pero qué es esto? Además dice: ¿y qué tenéis que hacer para engañar a vuestro marido y poder iros con otro? Claro, Augusto, que está fundando un imperio, Roma se ha desangrado en guerras civiles, puso impuestos mucho más altos a los que no tenían hijos y a los solteros, y entonces quiere recuperar la antigua moral republicana romana, y entonces coge y exilia a Ovidio, donde está ahora la invasión de Ucrania por Putin, ¿no? Y un poco más abajo, en Rumanía, ¿no? Pero en el Mar Negro. Eran carísimas a las romanas, claro, tenían el pelo negro, y entonces les fascinaba el pelo rubio. Y por eso eran muy cotizadas las esclavas de la Germania con el pelo rubio, y cada poco les cortaban el pelo. Como no había suficiente, importaban pelo de Germania, o sea, las tribus germanas se forraban vendiendo pelo, y hasta de la India, los productos que llegaban de China y de la India, ya había contactos comerciales, tenían impuesto especial, impuesto de lujo, como ahora, ¿no? Que hay determinados productos que tienen impuesto de lujo en las aduanas, ¿no? Hay un momento en el que esto cambia, llega el cristianismo, y Tertuliano, que es uno de los padres de la Iglesia, los que establece la doctrina, estamos ya a las puertas de la Edad Media. Roma, el mundo romano se deshace, finales del siglo V después de Cristo. Este Tertuliano, en el siglo III, le escribe a su esposa, todavía no se había impuesto el Iglesia, dice: ¿por qué no dejáis tranquilos vuestros cabellos? Primero los rizáis, luego los desrizáis. Hoy trenzados, mañana cardados, unos días recogidos, otros sueltos. Dejad vuestras cabezas libres de prótesis extrañas, de pelucas. Esas cabezas dignificadas por el bautismo no merecen los despojos capilares de un muerto, que lo es,
en buena medida, debido a sus propios vicios o por sus crímenes. Fuera pelucas. Ha llegado la Edad Media. Sí, eso es uno de los síntomas. Sí, oye, el mundo romano se deshace, se diluye. Y esa es una de las lecciones que nos trasladan los romanos, ¿eh? Por eso hay que acercarse a ellos para darnos cuenta. Nota también, porque pensamos que el progreso, que la civilización son indefinidas. De eso nada. Tenemos el ejemplo en Roma. Se diluye esa civilización, llega a una época oscura, que tiene también sus luces, obviamente, pero que ya el nombre lo dice todo, Edad Media. Durante miles de años se le ha llamado Edad Oscura, ¿eh? Ahora la llamamos Edad Media, como intermedio. Un intermedio es algo de poco valor. Es algo que está entre algo y algo, ¿no? ¿Entre qué? Entre el mundo clásico, el mundo romano y el Renacimiento, que lo llamamos Renacimiento. ¿Por qué? Porque renace no solamente las artes, las letras del mundo clásico, sino la propia civilización. Y esto dura 1000 años, aproximadamente, esa Edad Media. O sea, fijaos, y esto nosotros hemos estado a punto de entrar en una fase de esas. Cuando la pandemia, ¿no? Oye, estábamos en casa encerrados. Si no hubiera sido porque se adelantaron las vacunas, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera bloqueado, hubiéramos entrado en colapso absoluto. O sea que tomemos nota, como digo, ¿para qué repetir los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos? Ay, perdón, que es que no quiero... fijaos, esta es un busto que está en los museos capitalinos, ¿no? Fijaos qué peinado, ¿eh? Ojo para conseguir esto. Y esto no es una reconstrucción, esto es un relieve. Fijaos cómo le están peinando y cómo tiene un espejo delante para que vea cómo está quedándole el peinado, como nos hacen ahora en las peluquerías. ¿Qué tal? ¿Está bien? Digo, yo como me duermo siempre, pues te empiezan a tocar el pelo, eso es irresistible, ¿no? Esto es un fresco y un mosaico de 2 bailes romanos, porque una de las cosas que más los romanos también era bailar, como a nosotros, ¿no? Es absolutamente terapéutico, lo recomiendan como terapia, como ejercicio, como sociabilidad, porque estás en contacto. ¿Qué tal bailamos? Sí, vamos a verlo dentro de un rato, ¿eh? Vamos a ver qué tal bailamos. ¿Cómo sería la cosa que... Por poner 2 ejemplos. Uno, ahora en las procesiones nosotros vamos muy serios, ¿no? Vamos serios, no vamos bailando. ¿O sí? Hombre, ¿no van los grupos de baile en torno a los santos bailando? Claro, hombre, ¿pero qué va a ser esto? Pues esto ya lo hacían los romanos también. Había todo un colegio sacerdotal que iban dando vueltas alrededor de ese dios, saltando y cantando, ¿eh? O sea, el baile estaba incorporado, como nosotros ahora, que le bailamos al santo del pueblo, al patrón o a la virgen, ¿no? Iba a decir los jóvenes, bueno, y también adultos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se están...? Eso que ha habido un momento de bache hace unos años, otra vez cada vez hay más jóvenes, ¿no? En esos grupos, y es una forma de hacer tradición, de hacer comunidad, de hacer también religión, eso por una parte, y por otra... Hay un tipo que escribe un manual de arte militar y hay cuenta que los legionarios, las legiones romanas, que eran fundamentales, ¿no? Fueron clave en la expansión del mundo romano y de la consolidación del imperio, para mejor coordinar sus movimientos, ¿qué hacían? Bailaban, les ponían a bailar, porque si tienes que bailar sincronizado, no hay mejor forma, ¿no? de acompasar tu movimiento con el que tienes al lado. Entonces, para no romper la formación, no solamente ensayaban desde el punto de vista de la estrategia, las distintas formas militares, etcétera, sino que les ponían a bailar. O sea, esto es fantástico. ¿De dónde nos viene a nosotros la afición? Pues de los romanos también. ¿Os acordáis de esta, no? ¿Y cómo nos pasamos nosotros el día? Bailando. Los de atrás no se mueven, ¿eh? Y aquella sección tampoco. Ahí, muy bien. Pues, ¿de dónde nos viene esto? De los romanos también.
Esto es la felicidad. Es que la felicidad significa esto. Los romanos también nos enseñan qué es la felicidad. Sí. Felicidad viene de Félix, que viene de una raíz fel, que significa chupar, mamar. De ahí viene felatio, que no voy a traducir. Es la misma raíz. Sí. Entonces nos pasamos la vida buscando la felicidad. Groucho decía que la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Pero esta es la felicidad. Lo que hace un niño cuando está mamando. La palabra es absolutamente genial, ¿eh? Esto nos lo enseñan también los romanos. Esto me lo salto, lo dejo para después. Esto lo dejo también. ¿Esto lo cuento, Elena? Sí, lo voy a contar. ¿Os acordáis de esta canción? A ver. ¿Os acordáis? Esta hay que cantarla, ¿eh? Vamos. Es una lata No os oigo. el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Luis Aguilé iba por toda España cantando esta canción. Entonces llegaba al pueblo más pequeño y decía, me sé el himno de este pueblo. Y decía, imposible. Y cantaba esta canción. Es genial. Pero lo bueno es que la canción define perfectamente la palabra trabajo en castellano. ¿De dónde viene? Perdón. La palabra trabajo viene de tripalium. ¿Qué es tripalium? Oh, es que yo no sé latín. A ver. Todos sabemos mucho más latín. Tripalium, tres. Palium, eso es un tripalium. Claro, los romanos, a falta de silla eléctrica, que creo que funciona, ¿no? Y ejecución, que creo que también sigue en vigor en varios lugares, muchos países del mundo, por desgracia, dos maneras de ejecutar. Uno era el tripalium, que eran dos palos en forma de X y otro vertical, y la cruz, ¿no? La cruz que más conocida porque es ahí donde ejecuta a Jesucristo. Es verdad que bendito sea el trabajo y el que quiera que le dé gracias al Señor, pero no significa eso. Esta es la evolución de tripalium. A partir de tripalium cae la M final, perdón que os estoy tapando, pero ¿lo veis? Tripalio, la P entre dos vocales, con perdón, sonoriza, trevalio, la LI, alium, mujer, trevalio, abajo. Es una tortura. Por eso la canción hace honor al significado. Es es maravilloso, ¿no? O sea, ¿os dais cuenta? Y de hecho, cuando uno deja de trabajar porque llega a la edad, eso en inglés retirement, se retira. Un francés parecido también. El italiano pasa a la pensionata, ¿no? A cobrar la pensión. Y en español, cuando alguien trabajar por la edad, ¿qué eso quiere decir? Júbilo, alegría, ¿os dais cuenta? Fantástico. O sea, hace unos cuantos años abdicó el emperador de Japón y les dieron 2 semanas de vacaciones. Esto está en internet, podéis comprobarlo. Hubo manifestaciones protestando porque no querían. ¿Os imagináis cuando abdicó el emérito? Que nos hubieran dado 2 semanas de vacaciones. Todos monárquicos, ¿sabes? Entonces, gracias a los romanos, pues el trabajo es una tortura. Y si algo nos enseña y los clásicos es que estos son sus preferidos y que hay que disfrutar de la vida. Y eso en latín tiene una expresión maravillosa que es carpe diem. Carpe diem quiere decir coge el fruto del día. Todas las palabras tienen un sentido físico, un sentido material, y luego tienen un sentido figurado, ¿no? Entonces, carpo es un verbo agrícola, los romanos eran un pueblo agrícola del interior, los griegos eran un pueblo marinero. A los romanos no les gustaba el mar. La palabra marearse viene de mare maris, del
del latín, es lo que te pasa en el mar. Es decir, si ahora nos mareamos en el coche, estamos terreando, ¿no? O en el aire, fijaos, decimos airear para todo lo contrario. ¿Qué te ha pasado que sales con tan mala cara del avión? Que me he aireado, no. Entonces, no les gustaba nada el mar. Entonces, carpo es un pueblo agrícola y carpo quiere decir fruto de algo. Y entonces esto, Horacio, que es un poeta latino del siglo I, paisano, contemporáneo de Ovidio, Augusto, etcétera, tiene un verso fantástico que es donde viene la expresión esta carpe diem, que hace unos años puso de moda esa película, no sé si la visteis, El Club de los Poetas Muertos, con Robin Williams. Carpe diem, carpe diem. Carpe diem literalmente quiere decir coge el fruto del día, ¿no? Aprovecha el día. Y a partir de ahí el día quiere decir la vida. Y es maravilloso. O sea, esto es un suspiro. Y entonces hay que aprovechar la vida. Él citaba al principio la vida de Brian. El final de la vida de Brian, no sé si os acordáis, al final están crucificados, van a morir, saben que van a morir, ¿y qué hacen? Se ponen a llorar. ¡Ay, nos vamos a morir todos! No, aquí no va a quedar nadie, ¿eh? Nos vamos a morir todos. Se ponen a cantar y a silbar, busca el lado positivo de la vida. Eso es carpe diem. Eso es carpe diem, yo así lo traduzco. Y así hay que entenderlo. Hay que buscar siempre hasta lo peor. Estoy muy jodido. O sea, acuérdate, carpe diem. O sea, el latín te ayuda a salir adelante. Hasta en las peores situaciones, sí. Busca algo. En ese momento no te das cuenta, pero búscalo. Busca siempre el lado positivo de la vida. Y este es otro de los mensajes que nos trasladan los romanos que tenemos que aprender de ellos. Esto es carpe diem, ¿eh? Buscar siempre el lado positivo de la vida. Y oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Esto es, ¿eh? Ya estamos ensayados, ¿vale? Esto es clase de latín, ¿eh? Estamos traduciendo carpe diem. Y estamos haciéndolo a la romana, que es bailando. Gracias.